Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Adrián Sancho González, soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia del curso Currículo Integrado en la Educación Costarricense. En este trabajo vamos a ver y analizar diferentes funciones del currículo integrado en la educación. Algunas funciones de la planificación educativa y curricular es orientar el aprendizaje y el proceso de enseñanza dentro de las aulas. Esta orientación permite que los estudiantes lleven a cabo diferentes funciones de manera estratégica a través de herramientas facilitadas por los docentes. Y es que esta planificación educativa y curricular nos permite también generar nuevos procesos educativos a través de una innovación. Esta innovación educativa que hoy en día debe ser una realidad dentro de las aulas. Por ello, la tercera función presentada es la contextualización del currículo a la realidad del entorno educativo. Y es que no se puede dejar de lado la realidad que viven hoy en día los estudiantes. Estos estudiantes viven bajo un bombardeo de herramientas tecnológicas que no son indiferentes al proceso de enseñanza. Por eso se debe contextualizar este uso de herramientas dentro de la educación. También se debe adaptar el proceso de aprendizaje a las diferentes necesidades que tengan los discentes. Y estas necesidades no solamente deben de ser motoras, sino también necesidades sociales, económicas, entre otras. Debe de considerarse para que esta planificación pueda llegar a ser efectiva y eficaz dentro del aprendizaje y desarrollo de habilidades de los estudiantes. Y también otra de las funciones es la orientación de la persona a los docentes según las políticas educativas que establece el Ministerio de Educación Pública. Esta orientación a la persona docente lleva a que se desarrolle las capacidades necesarias dentro de la malla curricular del proceso de enseñanza. Algunos de los beneficios o limitantes que existen por el currículo integrado en Costa Rica son los siguientes. Beneficios: la contextualización del currículum se puede adaptar a las diferentes realidades de los estudiantes, realidades en su entorno habitual y realidades también de los centros educativos. También generación de un pensamiento creativo en donde se den más procesos que generen el conocimiento y menos contenidos. Muchas veces la educación se enfoca en los contenidos y no en la generación de procesos y aprendizajes, cosa que es mucho más importante, la generación de este pensamiento creativo que es desarrollado por los estudiantes desde sus diferentes perspectivas y también el desarrollo de las habilidades en donde se da una integración de saberes. Todos los estudiantes tienen un mecanismo diferente de desarrollar el conocimiento y esto es lo que va a permitir a que se dé una integración de saberes para poder desarrollar el aprendizaje. Como parte de las limitantes, tenemos la enseñanza tradicional que no se deja de lado, se sigue manteniendo este tipo de enseñanza en las aulas de Costa Rica por un tema de facilidad para muchos docentes o estar en una zona de confort y no ir más allá. Pero es importante salir de esta zona de confort en donde se desarrolle una enseñanza innovadora y también la falta de educación docente. Esta educación docente en muchas ocasiones no llega a ciertas zonas del país o llega basada en una realidad con la cual no se cuenta. Por lo tanto, la articulación de esta capacitación docente es indispensable para el desarrollo de la educación. Algunas funciones del rol docente en la toma de decisiones son como guía y facilitador que va a ser durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este proceso de aprendizaje y enseñanza en donde el docente va a ser ese orientador, va a tener un proceso de planificación en donde es responsable de ejecutar las experiencias de la enseñanza de los estudiantes.
una planificación adecuada a los estudiantes y a su entorno va a generar resultados adecuados. Por ello, la selección de los contenidos es indispensable, basándose en los estudiantes, en lo que los estudiantes requieren. Ahí es donde se basa la selección y adaptación de estos contenidos para poder promover el desarrollo de las habilidades a través de la interdisciplinariedad en el proceso de aprendizaje. Y esto nos va a llevar a tener una evaluación adecuada que nos va a permitir ver los resultados y aquellos aspectos de mejora que se deben de dar dentro de la planificación que se ha llevado a cabo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como ejemplo, una escuela unidocente no puede tener el mismo proceso que una escuela regular. Sabemos que los docentes deben de buscar una forma de que el contenido y las metodologías implementadas se lleven a cabo, pero con una vinculación entre diferentes niveles. Docentes trabajan con un primer ciclo completo o un segundo ciclo completo. Se debe de abarcar con contenidos y metodologías iguales, pero en condiciones diferentes de desarrollo de habilidades. Por eso es importante que la toma de decisiones del rol docente sea clara para generar estos conocimientos en los discentes según sus capacidades y necesidades. Algunas de las cosas que benefician la toma de decisiones en el currículo integrado está la implementación y diseño de estrategias educativas. Implementar y diseñar estrategias educativas conlleva la responsabilidad de que el docente debe de buscar y conocer muy bien a sus estudiantes para que a la hora de seleccionar las estrategias sean adecuadas a las necesidades de los estudiantes y de aquello que los estudiantes les llame también la atención para que puedan adaptarse también al contexto del proceso de aprendizaje. Esta adaptación es necesaria ya que permite que los estudiantes puedan tener desde sus conocimientos básicos, desarrollar y vincularlos con el aprendizaje. Y también otro de los beneficios es la evaluación continua dentro del proceso de aprendizaje. Una evaluación constante permite buscar aquellos elementos que favorecen la planificación y aquellos elementos que deben de modificarse para generar mejores resultados. Algunos de los aspectos que no benefician tenemos el individualismo en los planeamientos, que en muchas ocasiones generan que los estudiantes trabajen uno a uno o que los mismos docentes trabajen de forma individual, pudiendo crear espacios compartidos. Y también la indiferencia a la realidad de los estudiantes, que en muchas ocasiones no basamos la enseñanza en las herramientas digitales que son de gran beneficio, ya que los estudiantes las conocen tan perfectamente y las usan a diario, o también no se toma en cuenta la realidad de estudiantes en zonas rurales o en zonas urbanas que son totalmente diferentes y queremos implementar un mismo proceso de enseñanza en donde no encaja este currículo. Por lo tanto, debe de adaptarse, adecuarse a las necesidades de la población. Como parte de la vinculación, tenemos la estructura escolar, la planificación curricular y la gestión administrativa. Esta estructura escolar debemos de considerarla como la base que nos va a permitir tomar la planificación curricular como una guía para poder generar un soporte en la gestión administrativa. Y es que la estructura escolar es aquella la que nos da la organización de los procesos de planificación. Este proceso de planificación entonces nos brinda los contenidos y estrategias para facilitar el uso de herramientas en la educación y esta estructura que nos da la planificación como guía
nos va a brindar un soporte en la creación de espacios para la implementación de las políticas educativas que el Ministerio de Educación Pública establece hoy en día. Por eso la vinculación entre estas tres áreas nos generan unos beneficios y unas limitantes. Como parte de los beneficios tenemos la flexibilidad de la estructura escolar, y es que el proceso de la educación puede adaptarse a las necesidades y realidades. No tiene que ser algo rígido, sino que puede modificarse sin modificar los contenidos establecidos por el Ministerio de Educación Pública. También parte de los beneficios de esta vinculación es una planificación colaborativa, en donde desde diferentes áreas se puedan dar aportes para enriquecer el proceso de enseñanza en las aulas. Y también una gestión efectiva en el campo administrativo. Campo administrativo no solamente de la persona docente, sino de la institución educativa en general, ya que la vinculación entre estas nos permite articular elementos bases para poder generar puntos de mejora en la enseñanza. Algunas limitantes: tenemos la organización escolar rígida e ineficiente, en donde muchas veces se quiere establecer lo que la persona docente decida, pero no podemos cerrarnos a eso, sino que debemos de ir más allá, poder tener una mente abierta a la hora de organizarnos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y otra de las limitantes también es la planificación, que muchas veces no es coordinada ni tampoco es colaborativa. Se trabaja de forma individual, y ese es el único mecanismo en el cual se quieren desarrollar en muchas ocasiones en los centros educativos. Sin embargo, eso no es sano, ya que no permite que esa flexibilidad educativa exista para poder generar una planificación adecuada que nos permita tener una gestión administrativa acorde a las necesidades de la población estudiantil y del centro educativo. También debemos de considerar el currículo integrado y el currículo disciplinar. Nos lo dice Torres. El currículo integrado responde, por una parte, a una clasificación débil en la que los contenidos están en una relación abierta y fluida. Esto orienta a que el currículo da una integración de saberes desde la realidad de los estudiantes. Por lo tanto, es indispensable tomar en cuenta el contexto en el cual los estudiantes se desarrollan. Pero por otro lado, también nos plantea Torres que el currículo disciplinar plantea, una vez que existe y está consolidado el conocimiento disciplinar, y surge para hacer frente a problemas que las disciplinas no pueden resolver de forma aislada. Por lo tanto, con el siguiente aporte que se nos presenta, podemos ver que en el caso más simple, una feria científica, los estudiantes pueden articular las diferentes materias, las ciencias vinculadas con las matemáticas y el español. ¿Cómo lo vinculamos? Español como un mediador de la comunicación y las matemáticas como un generador de resultados. Por lo tanto, el currículo integrado, currículo disciplinar, nos permite generar desde la integración del currículo un aporte entre materias a los avances educativos. Por ello, entonces, la planificación educativa debe de ser adecuada y basada en un currículo que nos permita integrar diferentes disciplinas para llevar a cabo el proceso de enseñanza en beneficio de los estudiantes. Muchas gracias.